Así fue la carrera espacial que llevó al primer hombre a la Luna. La llegada del hombre a la Luna fue solo la meta final de una carrera tecnológica entre los Estados Unidos y la ex Unión Soviética. ¿Quiénes y de dónde eran el primer ser vivo, el primer hombre, la primera mujer en llegar al espacio? Curiosidades de la llegada del hombre a la Luna. Todo esto en un repaso de los hitos más relevantes por la conquista del espacio exterior. Era el año de 1955, con motivo del Año Geofísico Internacional, que se celebraría entre 1957 y 1958. Los Estados Unidos, como la Unión Soviética, declararon sus primeras intenciones de enviar satélites artificiales al espacio. En el mencionado periodo, más de 30.000 científicos y técnicos de 66 países hicieron sus más grandes esfuerzos en observaciones sobre la Tierra y sus alrededores cósmicos. Es así como el 4 de octubre de 1957 los soviéticos lograban la hazaña, el lanzamiento del Sputnik 1. Este satélite artificial fue el primero en la historia en alcanzar la órbita terrestre. Aquí comenzaría lo que se conocería como la carrera espacial, en la que estadounidenses y soviéticos se disputaron el control del espacio exterior. La competición, que concluyó en julio de 1975 con el acople de la nave Apollo-Soyuz, se extendería por más de 20 años, en los que sucederían algunos de los logros tecnológicos más importantes de las dos naciones. Esta misión fue la última del programa Apolo y logró el primer proyecto conjunto entre dos naciones en el espacio. Pero antes de que esto fuese una realidad, durante esta ardua competencia se sucederían algunos de los logros tecnológicos más importantes jamás alcanzados por ambas potencias. Te invito a repasarlos a continuación. Sputnik 1. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanzaba al espacio el Sputnik 1. Era una esfera metálica de 83 kilogramos y del tamaño aproximado de una pelota de baloncesto, con un transmisor que emitía una intermitente señal de radio enviándolas hasta la Tierra, convirtiéndose en el primer satélite de fabricación humana en orbitar nuestro planeta. El Sputnik 1 fue el primero de una serie de 4 satélites que formaron parte del programa Sputnik de la antigua Unión Soviética y se planeó como una contribución al Año Geofísico Internacional, establecido por la Organización de las Naciones Unidas. 3 de estos satélites, el Sputnik 1, el Sputnik 2 y el Sputnik 3, alcanzaron la órbita terrestre. El Sputnik 1 estuvo en una órbita elíptica y funcionó durante 3 semanas, hasta que sus baterías se agotaron. Después continuó funcionando durante 2 meses más, antes de desintegrarse en la atmósfera el 4 de enero de 1958. Sputnik 2 fue la segunda nave espacial puesta en órbita por la Unión Soviética alrededor de la Tierra el 3 de noviembre de 1957, siendo la primera nave espacial que llevó un pasajero a bordo. Era una cápsula cónica de 4 metros de alto con una base de 2 metros de diámetro. En una cabina sellada y separada del resto viajaba la perra Laika, convirtiéndose en el primer ser vivo enviado al espacio. Al principio se creía que había sobrevivido varios días. Sin embargo, en octubre del 2002 se reveló por fuentes rusas que Laika había muerto a las pocas horas debido al sobrecalentamiento y el estrés. La misión suministró a los científicos los primeros datos del comportamiento de un organismo vivo en el medio espacial. El 11 de abril del 2008, las autoridades rusas desvelaron un monumento a Laika. Este pequeño monumento en su honor fue construido cerca del Centro de Investigación Militar en Moscú, que preparó el vuelo de Laika al espacio. Cuenta con la figura de un perro que se coloca en la parte superior de un cohete. El Explorer 1. Por su parte, en respuesta a ambos Sputniks iniciales, los Estados Unidos lanzaría el Explorer 1. Fue el primer satélite artificial puesto en órbita terrestre por los Estados Unidos. Fue lanzado el 31 de enero de 1958 desde Cabo Cañaveral como parte del Año Geofísico Internacional y en respuesta al lanzamiento de los Sputnik por parte de la Unión Soviética, con lo que dio así comienzo a la carrera espacial estrechamente relacionada con la Guerra Fría. A este satélite le debemos algo tan importante como el descubrimiento de los cinturones de Van Allen. En 1958, las tensiones de posguerra entre los bloques occidental y oriental, entre los que destacaban claramente Estados Unidos y la Unión Soviética, estaban en pleno apogeo. Este conflicto alcanzó todos los aspectos posibles, ya que consistió en un enfrentamiento político, económico, social, militar, científico y deportivo. Los países protagonistas corrían para tratar de ser los mejores y demostrar su poder. El lanzamiento del Sputnik 1 en 1957 fue justo eso, la prueba de que la Unión Soviética iba a la delantera en la carrera por el espacio.
Pero esto estaba lejos de terminarse tan rápidamente. Estados Unidos no tardó en hacerse presente, y es así como lanzó el Explorer, un satélite de apenas 13 kilos con forma de bala y poco más de 2 metros. Pero este pequeño artefacto permaneció en órbita algo más de 3 meses hasta que se agotaron sus baterías, y fue tiempo más que suficiente para descubrir los cinturones de radiación de Van Allen. Cuando se lanzó, además de una demostración de poder, el satélite tenía un claro objetivo: detectar la radiación del espacio. Así se topó con los cinturones de radiación de Van Allen. Estos cinturones son áreas en forma de toroide, forma hueca como la de un anillo, en las que los protones y los electrones se mueven en espiral entre los polos magnéticos del planeta. De esta forma, estos cinturones protegen a nuestro planeta de la radiación proveniente del espacio. Estos se llaman así en honor a James Van Allen, quien diseñó la instrumentación del Explorer 1 y describió los cinturones. El Explorer 1 marcó un antes y un después, al igual que lo hizo el Sputnik, especialmente porque fue el primer satélite en transmitir información científica, demostrando que se podía observar y analizar el espacio. El primer satélite alimentado por energía solar, Vanguard 1. El 17 de mayo de 1958, la NASA ponía en órbita su segundo satélite, el Vanguard 1, siendo este el primer satélite alimentado por energía solar y una victoria importante para Estados Unidos en la carrera espacial. A día de hoy sigue siendo el satélite artificial más antiguo presente en el espacio, ya que sus predecesores Sputnik 1, Sputnik 2 y Explorer 1 se destruyeron al reingresar en la atmósfera poco tiempo después de su lanzamiento. Vanguard 1 no es operativo, dejó de comunicarse con la NASA en 1964, pero sigue orbitando nuestro planeta y lo seguirá haciendo durante más de 200 años. El primer satélite de comunicaciones, SCORE. El 18 de diciembre de 1958, la NASA puso en órbita el primer satélite de telecomunicaciones, el SCORE. El satélite fue lanzado mediante un misil Atlas desde Cabo Cañaveral. Fue también el primer lanzamiento orbital exitoso de un Atlas. Estos han sido utilizados para lanzar sondas y satélites espaciales. Reentró en la atmósfera el 21 de enero de 1959. El vehículo fue utilizado para demostrar la posibilidad de lanzar y utilizar un sistema de comunicaciones basado en satélites y sus posibles problemas. Luna 1. Fue la primera nave espacial en llegar a las proximidades de la Luna y la primera nave espacial en colocarse en una órbita heliocéntrica, es decir, que se realiza alrededor del Sol. Diseñado como un impactador, el Luna 1 se lanzó como parte del programa soviético Luna en 1959. Un mal funcionamiento en el sistema de control basado en tierra provocó un error en el tiempo de combustión del cohete de la etapa superior y la nave espacial no alcanzó la Luna por 5.900 kilómetros, más de 3 veces el radio de la Luna. Luna 2. El 14 de septiembre de 1959, el Luna 2, una sonda espacial de la Unión Soviética, se convertía en el primer objeto terrestre en impactar en la Luna. La sonda fue lanzada el 12 de septiembre de 1959 y llegó a la Luna el 13 de septiembre del mismo año a la zona conocida como Mar Imbrium. Esta zona de 390 kilogramos de peso estaba destinada a estrellarse con la Luna, lográndolo con éxito el 14 de septiembre de 1959, a los 2 días después de su lanzamiento mediante un cohete Vostok. Fue la primera misión lunar exitosa. Luna 3. Fue una sonda espacial soviética del programa Luna, lanzada el día 4 de octubre de 1959. Fue la tercera sonda espacial enviada a la Luna y esta misión fue una hazaña a principios de la exploración del espacio exterior. Realizó las primeras fotografías de la cara oculta de nuestro satélite. A pesar de que envió imágenes de poca calidad, especialmente si se comparan con los estándares posteriores, las históricas y nunca antes vistas imágenes de la cara oculta de la Luna causaron entusiasmo e interés cuando se publicaron en todo el mundo, creando un atlas provisional de la cara oculta de la Luna después de mejorar dichas imágenes gracias a su procesamiento. Esta sonda espacial ha sido comúnmente llamado Lunik 3. Estas vistas mostraron un terreno montañoso muy diferente al de la cara visible y solo 2 regiones oscuras y bajas. Han el chimpancé había nacido en Camerún, pero la agencia espacial lo seleccionó para participar de una importante misión. El mundo entero posaba sus ojos sobre un pequeño chimpancé y lo observaba con admiración y respeto. Se trataba de Han, el primer primate que viajó al espacio el 31 de enero de 1961. Nacido en Camerún en julio de 1957, Han fue trasladado 2 años más tarde a la base que la Fuerza Aérea de Estados Unidos tenía en Nuevo México.
Han no era el único primate allí. La NASA había seleccionado a varios chimpancés para que fueran parte del proyecto Mercury, el primer programa espacial tripulado de los Estados Unidos, que fue desarrollado entre 1961 y 1963 en el marco de la carrera espacial y con el objetivo de simular lo que experimentaría un astronauta humano. Después de un arduo entrenamiento, los expertos de la NASA determinaron que Han era el chimpancé más apto para viajar al espacio. Finalmente, el 31 de enero de 1961, el cohete Reston 2, con Han en su interior, levantó vuelo. Este duró 16 minutos y 39 segundos, 7 de los cuales Han los hizo sin gravedad. Tras ello, la cápsula amerizó en el Océano Atlántico con Han en muy buenas condiciones. Han fue, según la NASA, el primer halo de esperanza de que en un futuro próximo los hombres podrían viajar al espacio. Han pasó sus últimos años en un zoológico hasta el 19 de enero de 1983, cuando murió con 26 años de edad. Sus restos permanecen en dos lugares. Una parte está en el Museo Nacional de Salud y Medicina en Washington, mientras que la otra se encuentra en el Paseo Espacial Internacional de la Fama.